Lógico. Sí. Lógico. Para seguir hablando de este tema, ya estamos en línea con Charlie Pisoni, referente de Hijos. Gracias por atendernos, Charlie. A ver si nos escuchas. Hola. Ahí te escuchamos. No te vemos. Ahí está. Ahí te vemos. Hola, Charlie. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Lamento estar con el buzo de Boca por vos, ¿eh? No hay problema, no hay problema. Hoy te compadezco. Bueno, Charlie, estábamos hablando acá un poco sobre lo que pasó ayer en el Congreso de la Nación, el acto que realizó Victoria Villarruel y también el pedido de los organismos a el bloque de diputados de Unión por la Patria que culminó en este comunicado en repudio a la realización que hizo Victoria Villarruel ayer. ¿Qué opinás y cómo estás viendo este momento vos? Bueno, un momento impensado, tiene que ver con las rupturas que estamos viviendo en la sociedad argentina en todo sentido, donde, bueno, un presidente rompe todo tipo de códigos, va para atrás con las conquistas en derechos. En definitiva, un momento que no queríamos vivir, ¿no? Es lo que estamos viviendo ahora. Y dentro de esos momentos que no queremos vivir está esta decisión política de la vicepresidenta Villarruel de avanzar con su agenda política que tiene que ver nada más y nada menos que con la impunidad para los genocidas, entre los que está su papá ya fallecido, entre los que está su tío ya fallecido, pero bueno, tiene que ver con esos objetivos y la provocación constante, ¿no? Recién ahora acaba de terminar la comisión de peticiones, estamos acá reunidos justamente en la Cámara de Diputados, por eso por ahí la desprolijidad de toda la imagen y el ruido, pero bueno, estamos esperando que se constituya una comisión que investigue a todos los diputados que participaron de la visita, ¿no? ¿Qué opinás de algunas de las palabras de funcionarios del gobierno cuando se tiran este tema por la cabeza diciendo esta no es mi agenda, esta no es la agenda de Villarruel, esta es la agenda de Milei y tratan esto como si fuera, no sé, estamos hablando de agendas de un partido, de un torneo de fútbol, ¿viste? Bueno, ellos en campaña dieron algunos indicios de su agenda. Los dos, tanto Milei como Villarruel, tuvieron discursos negacionistas y bueno, creo que Villarruel ha ido un poco más allá con ya directamente hacer una apología del terrorismo de Estado, ya es algo más que el negacionismo, ¿no? Es otra fase esta ya la que estamos viviendo y creo que está, digamos, es evidente que el plan, por ejemplo, que llevaban adelante los diputados de La Libertad Avanza, el proyecto de ley, el proyecto de decreto que hasta habían escrito, tiene que ver con una decisión política de La Libertad Avanza de avanzar. Evidentemente puede haber discusiones, puede haber tensiones, o pueden evaluarse también esos momentos, como qué sé yo, un momento que quizás este momento no da, quizás hay que esperar un poco más, hay que ver qué dice la sociedad, si apoya, si no apoya, si no le importa. Bueno, creo que lo importante para sacar en limpio de esta visita a los genocidas y de estas decisiones de Villarruel es que hay distintas fuerzas políticas y distintas resortes de la democracia que han dicho, bueno, con esto no se puede retroceder, ¿no? He visto ayer un comunicado de la Unión Cívica Radical, ¿no? Pidiendo la sanción a los diputados, la CGT, la Conferencia Episcopal Argentina que nos ha recibido a nosotros con un discurso muy duro contra el cura Olivera. Creo que de alguna manera ese 2x1 que se dio ya hace varios años en Argentina, hoy se vuelve a refrendar, ¿no? Es un tema que es muy difícil volver para atrás, ¿no? Quizás yo lo comparo con el tema de la universidad pública, ¿no? Hay ahí un músculo, un nervio de la sociedad donde no se puede tocar. Hay un pacto social con distintas temáticas, una es la memoria de la verdad y justicia, otra es la educación pública, etcétera, que de alguna manera no se puede retroceder. Y creo que en este tema la vicepresidenta está bastante sola. ¿Cómo analizás esto? Mencionabas esto de que, bueno, la reacción un poco les da muestra de que es un tema en el cual cuando entran se meten en problemas. Ahora ya hace varios años mencionabas el 2x1 también, que hay como una especie como de ir midiendo la cuerda a ver hasta dónde se puede avanzar, sí. Y cuando das un paso de más, viene una reacción. Fue la marcha en ese momento multitudinaria, ahora es esto en el que de repente nadie tuvo que ver con esa visita, todos se lo tratan de sacar de encima. ¿Se puede decir que está fuerte el movimiento de derechos humanos pese a que la gente haya votado a un presidente que incluso en campaña y en el debate lo puso en duda? ¿Cómo se conjugan esas dos cosas? Sí, yo creo que podríamos decir, quizás, dando vuelta a la pregunta, que
la decisión política de la vicepresidenta de avanzar con esta temática no es una decisión que haya tomado, que apoyen la mayoría de los votantes de La Libertad Avanza. Creo que está más consustanciado con eso, ¿no? Los votantes de La Libertad Avanza, la gran mayoría no la votaron a este gobierno por la impunidad de los genocidas, ¿no? Y respondiéndote un poco más tu pregunta, creo que es un momento muy difícil para nosotros porque estamos viviendo un momento de cambio, ¿no? De cambio porque la cuestión biológica también nos llega a los que integran el movimiento de derechos humanos. Hace poco falleció Norita, hace tampoco también falleció Lita Boitano. Tati tiene 23 años, Estela 94, estuvo también Adolfo Pérez Esquivel, que tiene 92. Bueno, evidentemente es un momento donde más los necesitamos a todas las madres y las abuelas para combatir esta ola negacionista que está viviendo la Argentina, pero también con la dificultad que eso se genera, porque muchas veces también tenerlas a ellas siempre hace que no estén muy bien de salud o no puedan quizás estar en un bien o más que nada de salud, ¿no? Es por eso, ¿no? Entonces es un momento muy difícil para el movimiento de derechos humanos en todos los sentidos. Recién mencionabas, Charly, esta cuestión del traspaso biológico en los movimientos de derechos humanos y también pienso en los insumos que son necesarios y no puedo dejar de pensar en la Comisión Nacional por la Identidad, que es algo que está desfinanciando, que está desmantelando, que también ha sido una decisión de política de este gobierno. ¿Qué pasa también cuando se cortan los insumos que son centrales para que esa búsqueda de nietos, de hijos, se pueda realizar y se pueda llevar a cabo mediante el financiamiento del Estado también? Y hay que volver a las fuentes, que es como nos organizamos, que es en las calles y sin nada, ¿no? La mayor parte de nuestro tiempo en los organismos de derechos humanos no tuvimos un apoyo estatal. Y todo lo contrario, era el Estado el que nos perseguía, el Estado fue el que desapareció a la fundadora de Madre, el Estado, nosotros cuando nos fundamos en Hijos, era el que nos reprimía, el que no nos daba oportunidades, muchos de mis amigos se iban del país. Bueno, en definitiva, vivimos muchos años sin los recursos del Estado y hay que ingeniárselas en todo momento para seguir militando sin esos recursos. Ahora, sin duda, si vos tenés un organismo que se dedica a la búsqueda de los nietos, que sí necesita un financiamiento estatal para, por ejemplo, hacer un análisis de ADN, ¿no? Como el Banco Nacional de Datos Genéticos, es muy difícil después avanzar rápidamente. Todo se hace mucho más lento, más difícil, ¿no? En este sentido, me parece que hay una decisión, sí, de financiar distintas políticas de memoria, verdad y justicia de este gobierno, pero también está en consonancia con el desfinanciamiento que hay en otras áreas, ¿no? Mayoritariamente las áreas que tienen que ver con la ampliación de derechos en los últimos años, que fueron impulsadas durante el kirchnerismo, le hace diversidad sexual, memoria, verdad y justicia, los derechos de las mujeres, son los que más fuerte están sufriendo este ajuste de este gobierno. Charly, te quiero consultar por un rol que es el rol eclesiástico en esto. Sabemos a esta altura que la dictadura no fue solo cívico-militar, sino que fue cívico-militar, económica, eclesiástica. Empresarial. Y hace unos días veíamos a Rabasi como principal autor en los chats que se publican de Lourdes Arrieta, armando toda esta cena y organizando la visita a los genocidas. ¿Cómo ves en este sentido y con este eje todo lo que está pasando? Bueno, nosotros nos hemos reunido con la Conferencia Episcopal Argentina hace más de 10 días, con Monseñor Ojea, y le hemos llevado esta inquietud de cómo podía ser que un cura como Olivera Rabasi, el hijo de un genocida, que no tenemos nada contra los hijos de los genocidas, pero sí contra los hijos que apoyan lo que hicieron su padre, pudiera seguir ejerciendo misa, ¿no? Y bueno, nos fuimos bastante conformes, hubo un par de decisiones después de la reunión, de sacarlo de la diócesis a la que estaba momentáneamente asignado, y bueno, ahora se está investigando también el lugar a donde pertenece, que es un lugar bastante oscuro, es una especie de secta dentro de la iglesia. Pero bueno, en definitiva creo que una persona así no debería seguir ejerciendo la misa, por lo menos no debería seguir ejerciendo misa. Me parece que es muy importante el mensaje que está dando el Papa Francisco, un mensaje que a los días de la visita él recibió a
a una de las monjas familiares de las monjas francesas que fueron desaparecidas por Astiz, posteriormente a una de las nietas de las fundadoras también desaparecidas por Astiz. Creo que de alguna manera Francisco marca un camino que no es el mismo camino que obviamente sigue Olivera Rabasi. Y agrego algo que vimos a través de los chats, que fue una publicación de Lourdes Arrieta, de Twitter, el día de ayer o anteayer, que ella marca una offshore, la cual sería titular Olivera Rabasi. Me parece que es interesante investigar esta offshore, de dónde provienen los fondos de un cura, ¿no? De dónde han provenido los fondos de un cura, y si esos fondos tienen algo que ver con su padre, porque nosotros sabemos que los genocidas, aparte de torturar, violar, asesinar, también eran ladrones, y en muchos casos nos han robado nuestras pertenencias, en mi caso también el auto, y en otros casos también han robado propiedades a mansalva, ¿no? Entonces también sería muy propicio que algún fiscal actúe de oficio e investigue esta cuenta offshore del cura Jorge Olivera Rabasi. Charlie, ¿qué te pasa cuando escuchás esto de que Victoria Villarroel es nacionalista, entonces como nacionalista es un mal menor frente a Milei, por ejemplo? No, yo estoy de acuerdo con los nacionalistas. No estoy de acuerdo con los nacionalistas que aparte de ser nacionalistas, defienden los genocidios contra sus propios compatriotas, ¿no? Y eso no es ser nacionalista, en definitiva, ¿no? Porque si vos estás a favor de matar a tus propios compatriotas sistemáticamente y con la crueldad que se ha hecho en la dictadura cívico-militar, evidentemente de nacionalista tenés poco, sos una falsa nacionalista. Déjame agregar algo del acto de ayer que me parece importante resaltar. Primero, la vicepresidenta mencionó que ella iba a reactivar las causas contra los montoneros. La verdad me pregunto cómo una vicepresidenta puede reactivar las causas que se desarrollan en el Poder Judicial. Sería una intromisión de poderes lo que está tratando de hacer. Segundo, hay que diferenciar los crímenes de lesa humanidad con algún tipo de delitos que pueden haber sido cometidos o no por alguna organización político-militar. ¿Por qué? Porque los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado son imprescriptibles y otro tipo de delitos han prescripto, ¿no? Entonces aquí hay una cuestión que el derecho está discutiendo y en todas las causas siempre se le ha dado la razón a este tipo de decisiones, que es que no se puede juzgar. Por otro lado, y por último, hay que decirle a la vicepresidenta que los montoneros que ella quiere juzgar, la gran mayoría han sido asesinados y desaparecidos por genocidas, entre los que estaba su padre y su tío, ¿no? Eduardo y Ernesto. Entonces, no sé cuáles son los que quiere juzgar, porque además hubo 9.000 presos políticos, muchos de ellos eran montoneros, ¿no? Y eso fue en plena dictadura, es decir, hay muchos militantes políticos que han sido desaparecidos y si no han sido desaparecidos han sido llevados a las cárceles, ¿no? Entonces, evidentemente, el espíritu revanchista y provocativo de la vicepresidenta también muchas veces le hace decir cualquier barrabasada a costa de mantener ese discurso, ¿no? Me gustaría que nos puedas dejar algún mensaje para aquellos jóvenes que están en desacuerdo con todo lo que está pasando en materia de políticas de memoria, verdad y justicia y que quizás fueron muchas veces a la plaza los 24 de marzo porque lo llevaron sus propios padres y están empezando a notar que hay cosas que se vuelven a discutir que creíamos que no se iban a discutir más. ¿Cómo crees que es ese traspaso hoy generacional en materia de representación a los jóvenes en las luchas por memoria, verdad y justicia también? Bueno, la pregunta más difícil de la entrevista. Bueno, la verdad que a todos esos pibes y pibas me gustaría decirles que yo empecé a militar cuando tenía 18 años y empecé a militar en un momento de la Argentina donde íbamos muy pocos a las marchas, donde muy pocos estábamos organizados en los años 90 y donde había un descreimiento total hacia la política partidaria. Cualquier semejanza con la realidad, con la última cuestión, no es pura coincidencia. Y creo que estamos viendo un momento similar en ese sentido, ¿no? Hoy los partidos están bien descreimiento de todas las instituciones en realidad, ¿no? Entonces, evidentemente hay que volver a hacer, hay que volver a empezar, hay que volver a tener nuevas ideas, hay que escuchar, hay que debatir, hay que ver qué se hizo mal, ¿no? Para tener un gobierno de ultraderecha, ¿no? También qué es lo que se ha hecho mal, hay que corregir esos errores, hay que volver a convocar, pero también hay que seguir participando, porque digamos, la enseñanza que tiene el Movimiento de Derechos Humanos, que es lo que quizás yo puedo transmitirles, es que durante todos estos años estuvo organizado.
Piensen ustedes que las madres y las abuelas eran amas de casa en ese momento, ¿no? No tenían una militancia política o partidaria previa, y se organizaron y salieron. Incluso las infiltraron y siguieron adelante, ¿no? Aún teniendo hijos y nietos desaparecidos. Entonces, creo que después de 20 años, primero, bueno, con la primavera del juicio de la Junta, que fue quizás la primera victoria, que después finalizó con las leyes de impunidad, los decretos de indulto que imposibilitaron avanzar con esas banderas, y después esperaron 20 años hasta que el año 2003 llegara Néstor Kirchner y hiciera políticas públicas de derechos humanos. Entonces estamos hablando de, no 1 año, 2 años, 3 años, casi 30 años, hasta el 2003, esperando llegar a ese momento. Así que cuando estén bajoneados, cuando estén un poco mal, piensen en que esas mujeres que no tenían una militancia previa, se organizaron y tuvieron una perseverancia y una dignidad que la llevó en un momento de su historia a llegar a grandes victorias. Charly, muchas gracias por esta entrevista y es para nosotros un honor poder hablar con vos en estos momentos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Y seguimos acá, unos minutitos.